En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, envía tu Santo Espíritu, que ilumine nuestro entendimiento para acoger tu palabra. Queremos aprender más de ella. Y haz que tu palabra impacte en los apáticos e indiferentes. Pon gracia en sus corazones y atráelos con fuerza hacia ti. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hola, peregrinos de Cristo. Les saluda Carlos Martín Izaza Puerta, laico defectuosamente al servicio del Señor, y les doy la bienvenida a esta nueva entrega de la Sagrada Escritura, espacio en el cual nos proponemos hacer un viaje al corazón de la Biblia, en esta serie del Antiguo Testamento. Antes de introducirnos en el texto bíblico que tenemos planteado desde nuestro encuentro anterior para abordar el segmento de la creación, debo decir que en la Biblia encontramos dos relatos diferentes sobre la creación, lo cual nos confirma lo que ya dijimos la semana anterior, y es que la Biblia no pretende exponer argumentos científicos ni históricos. Ambos son relatos provenientes de tradiciones mesopotámicas, o sea, provenientes de la región que comprende lo que hoy son Irán, Irak, Siria y Turquía, de donde surgieron diferentes tradiciones sobre la creación, como por ejemplo la Enuma Elis, e incluso provenientes de tradiciones mucho más antiguas como las de los sumerios, que vivieron al sur de Mesopotamia, como la Enki y Ninmah, que también relatan la creación, todas ellas con grandes similitudes y grandes diferencias también. Algo muy similar a las tradiciones ancestrales que encontramos también en los pueblos nativos de nuestro continente americano, como por ejemplo el Popol Vuh, de la gran cultura maya, entre muchos otros. Pues bien, aquellos relatos provenientes de tradiciones mesopotámicas son el producto de transmisiones orales que pasaron de generación en generación desde tiempos inveterados, cuya maduración ha llegado hasta nosotros en los relatos bíblicos, uno de los cuales leímos la semana anterior y es el que meditaremos enseguida, por ser producto de una tradición más elaborada o más madura. De hecho, aunque aparece primero en la Biblia, en realidad fue el segundo en ser compuesto, o sea que es el más reciente, y se le conoce con el nombre de sacerdotal, justamente porque, además de la tradición popular, ya tenía una madurez comunicada por la influencia de sacerdotes que ya contaban con conceptos teológicos más elaborados. Y el segundo relato que, repito, fue compuesto antes que el sacerdotal, o sea que es más antiguo, se conoce con el nombre de Yahvista, por ser Yahvé la palabra utilizada allí para referirse a Dios, a diferencia del primer relato que se refiere a Dios con la palabra Elohim. Esa es una de sus diferencias. Otra es que el primer relato de la creación, esta fue hecha en 7 días. En cambio, en el segundo relato fue hecha en un solo día. En el primer relato, el hombre y la mujer fueron creados en el mismo momento. En el segundo relato, primero fue creado el hombre y posteriormente la mujer fue hecha de una costilla del hombre. En el primer relato, todo fue creado, preparado antes para recibir finalmente al ser humano, que fue lo último en ser creado. Algo así como ajuarando maravillosamente una mansión para recibir luego a un espléndido huésped. En cambio, en el segundo relato es al contrario. Primero fue creado el hombre, y a su alrededor Dios va haciendo maravillosamente todo cuanto él necesita. En fin, como pueden ver, y como ya lo he dicho, la Biblia no nos propone
y por lo tanto no debemos buscar en ella respuestas o razones científicas ni históricas. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre las dos tradiciones, es claro que ambas tienen un común denominador que nos debe dar la clave de lectura, y es que las dos expresan, y dejando muy claro, que todo cuanto existe hace parte de un propósito: dar existencia, dar el ser. Es el impulso vital desbordante de belleza, armonía y equilibrio y orden, y que ese propósito tiene un autor que es inteligente, superior, magistral y soberano, o sea, Dios. Y además que ese autor no tiene principio ni fin, es eterno, lo sabe todo, es omnisciente, lo puede todo, es omnipotente y está en todas partes, es omnipresente. Esa es la razón nuclear que quiere transmitir toda esa sabiduría que llamamos inspiración y que le fue otorgada a tantas personas que en algún momento de la historia del devenir humano se plantearon y buscaron profundamente la respuesta a las grandes inquietudes trascendentales que han agitado el espíritu del hombre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué sentido tiene la existencia? En fin, dejando plasmado todo este maravilloso legado que recoge la Biblia para enriquecer e iluminar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de todos los tiempos. Bueno, ya mencioné hace un momentico la palabra inspiración, y bien que vale la pena referirnos a ella, pues la inspiración es ese poderoso e irrefrenable impulso interior que nos mueve a hacer o a decir algo. Y es que si bien es cierto, y lo he dicho y repetido, que a la Biblia no la mueven intenciones científicas ni históricas, sí es muy importante resaltar la asombrosa cercanía del relato bíblico con lo que nos informa hoy la ciencia, con lo cual confirmamos que los autores bíblicos contaron, sin duda alguna, con una inspiración proveniente de una fuente de luz radiante e inagotable de verdad, y esa fuente es Dios. Mencionaré solo un par de ejemplos. Unos 1000 años antes de Cristo fue escrito el libro de Job, en el cual leemos lo siguiente: Él cuelga la tierra sobre la nada. Job 26:7. Eran tiempos en los cuales se creía que la tierra era soportada por un gigante, y la ciencia descubre apenas en 1650 después de Cristo que efectivamente la tierra está colgada sobre nada. O sea, unos 2650 años después de que el autor del libro de Job lo escribiera. Sorprendente, ¿no? Otro ejemplo. Unos 750 años antes de Cristo fue escrito el libro de Isaías, en el cual leemos lo siguiente: Él está sentado sobre el orbe de la tierra. Isaías 40:22. Eso fue unos 400 años antes de que Aristóteles, en su libro del cielo, sugiriera que la tierra podría ser una esfera u orbe. Y pasaron otros 1892 años hasta que Cristóbal Colón mostrara que la Tierra es redonda, un orbe. Bueno, y hay muchos más relatos cargados de sorprendente inspiración, y en nuestra meditación del texto bíblico encontraremos otros más. Ahora sí entremos a reflexionar y meditar el texto bíblico. Aunque hoy no alcanzaremos a evacuarlo totalmente, debido a que es un texto extenso
y además de gran complejidad. Y por eso es de suma importancia meditarlo detenidamente y observando el mayor número posible de detalles. Avancemos pues. Les recuerdo que se trata de todo el capítulo 1 del libro del Génesis y el capítulo 2 hasta el versículo 4a. Y lo primero que encontramos en él es otra sorprendente similitud con lo que nos informa la ciencia. Ya la veremos enseguida. El texto empieza diciéndonos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión, y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Uy, uy, uy. Tanto que decir sobre estos dos primeros versículos. Bueno, empezaré recordando que, como ya lo dije en nuestro encuentro anterior, el libro del Génesis fue escrito entre el año 1657 y el año 1513 a.C., y la ciencia hoy habla del universo en 5 términos: tiempo, espacio, materia, energía y movimiento. ¿Y cómo les parece que esos 5 términos están presentes en esos 2 primeros versículos del primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis? Veamos. Dice el Génesis que en el principio, y el principio es tiempo. Sigue diciendo, Dios creó, y crear implica energía. Luego dice, los cielos, y los cielos son espacio. A continuación dice, y la tierra, y resulta que la tierra es materia. Luego dice, y el Espíritu de Dios se movía. Ahí está el movimiento. Y termina diciendo, sobre las aguas. Y el agua también es materia. Ahí están presentes en la Biblia esos cinco elementos. Desde hace unos 3.682 años de haber sido escrita, pero muchos más de ser tradición oral. Esos 5 elementos presentes: tiempo, espacio, materia, energía y movimiento. ¿Cómo les parece? Y eso debería impresionarnos tremendamente e invitarnos a meditar en la inspiración sobrenatural, proverbial, prodigiosa, magistral e iluminadora, o sea, inspiración divina, recibida por los agiógrafos, o sea, por los escritores sagrados. Bueno, y ahora comentemos un poco estos 2 versículos, que empiezan dejándonos muy claro que hubo un principio. Y eso nos está informando algo muy preciso, y es que hubo un momento inicial en el tiempo cronológico, o sea, el que se puede medir con relojes o calendarios, en el cual empezó a existir toda y cualquier materia, o sea, aquello que ocupa un espacio. Es decir, que hubo un comienzo para que empezara, valga la redundancia, a transcurrir el tiempo y a llenarse el espacio. Sin embargo, no nos dice en qué momento pasó eso. Ese momento lo podemos investigar a través de la ciencia si queremos. De hecho, los científicos lo están investigando y hoy se habla teóricamente, o sea, sin que sea algo definitivo, de que el universo puede tener unos 15.000 millones de años y el ser humano unos 4.000 a 4.500 millones de años. Y esas cifras pueden cambiar en cualquier momento. Y ojo con esto, los estudiosos de la Biblia calculan que, según el relato del Génesis, sus genealogías y los acontecimientos allí narrados, la creación pudo suceder entre el año 3900 y el 4000 a.C. Como ven, es una diferencia enorme con los tiempos que va encontrando la ciencia, dejando claro que el
inspirado escritor sagrado y su inspirador, Dios, no pretenden ni les interesa informarnos sobre cuándo sucedió la creación, porque eso no tiene ninguna importancia. Saber si fue ayer o antier o trasantier no nos transforma ni nos edifica, sino que lo que quieren el inspirado autor sagrado y su inspirador divino es transmitirnos lo que sucedió y no cuándo sucedió, y además dejarnos claro que no existió un antes de eso, ya que no existía ni siquiera el tiempo, y el antes implica tiempo, y como no existía el tiempo ni nada, por lo tanto no hubo un antes, simplemente era la nada, la absoluta nada, era el vacío, el abismo inmóvil, oscuro, inerte. De hecho, el término en el hebreo original usado en el texto para referirse a la creación es el término bará, que significa crear de la nada. Me explico. Nosotros también podemos crear muchas cosas. Por ejemplo, podemos crear una casa, pero para eso necesitamos cemento, ladrillos, arena, varilla, baldosas, etc. O sea, cualquiera puede crear muchas cosas, pero no de la nada. Nosotros necesitamos unos materiales preexistentes. Y en esos casos, el término hebreo que usan los escritores sagrados es el término yatzar, que significa también crear, pero más con un sentido de formar o transformar a partir de algo que ya existía, como hacer una receta culinaria, por ejemplo. Pero en cambio, el término bara, crear de la nada, solo se encuentra en la Biblia usado exclusivamente para referirse a lo que hace Dios. Qué interesante, ¿no? Bueno, creo que ya el versículo 1 tiene una reflexión suficiente, si bien no para que tengan una claridad meridiana y absoluta sobre él, porque ni yo ni nadie puede brindarles esa claridad, ya que esa luz solo puede ser descubierta por cada una y cada uno de nosotros. Pero sí espero haberles podido transmitir elementos de meditación que les faciliten descubrir esa luz. Pero ese descubrimiento, ese abrirse a la revelación de Dios, es tarea de cada una y cada uno. Pasemos entonces al versículo 2, que nos plantea varias cuestiones delicadas. Empieza diciéndonos que esa tierra que Dios había creado era caos, confusión y oscuridad, mostrándonos con eso cómo desde siempre estaba presente la oposición al orden, al equilibrio, a la armonía, o sea, el espíritu del mal creando, porque también crea, pero desorden. Y ya había presencia desde el principio y se oponía y combatía al espíritu del bien, a Dios. Pero inmediatamente nos dice el mismo versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre ese caos confuso y oscuro, porque las aguas se refiere a uno de los elementos más temidos históricamente por el pueblo hebreo. Por eso es que en los evangelios se habla, por ejemplo, de la tempestad calmada o de caminar sobre las aguas, entre otros, que significan vencer el mal, o sea, dominar ese elemento, agua, al cual le tienen tanta prevención el pueblo hebreo históricamente. Y aquí se refiere a que el espíritu del bien, o sea Dios, se mueve, y el movimiento es la cualidad vital. Lo que está muerto no se puede mover,
Por lo tanto, nos está diciendo que Dios está vivo y que está sobre las aguas, no debajo. Y estar sobre es cualidad de triunfo. El vencedor está siempre por encima, sobre el vencido. Por lo tanto, el escritor sagrado nos está diciendo que el combate espiritual contra el Señor del caos, de la confusión y de la oscuridad es una lucha presente desde siempre, pero nos está informando también que no temamos, porque aunque el enemigo es muy poderoso, el Señor de la creación es todopoderoso. Recordemos lo que nos dice la misma palabra de Dios en el libro de los Proverbios, Proverbios 25:2. Dice: es gloria de Dios ocultar una cosa, pero es honra de los reyes escudriñarla. Y recordemos también que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y por lo tanto, como reyes que somos, debemos escudriñar eso que Dios oculta a los ojos desprevenidos y ociosos para que podamos descubrirlo a Él. A Dios que se revela a quienes se esfuerzan por conocerlo. Entonces, desde la certeza de que Dios da gran valor a la experiencia existencial humana y su búsqueda de lo trascendental, inspirando a hombres y mujeres para hablarnos a través de ella, y de que todo cuanto existe fue finamente planeado, diseñado y creado de la nada por el vencedor sobre la nada, los espero la próxima semana para continuar este fascinante viaje al corazón de la Biblia y descubramos juntos qué más tiene Dios para revelarnos acerca del principio. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.